micrófono. Ahí estamos. Ya, Muy bien, ah, pues buenas tardes listo. a todos los que están conectándose. Como ya saben, mi nombre es Gabriel Canihuante. Hablo como el presidente del colectivo de estudios históricos de la región de Coquimbo y hoy nos corresponde desarrollar el tercer diálogo patrimonial, Sembrando Semillas por la Identidad Cultural Local. Como recordarán, el primer diálogo patrimonial tuvo como invitado a Raúl Talopinto, quien dialogó con Orieta Collao sobre la cueca como patrimonio. El segundo tuvo como participantes a Gastón Castillo y Julio Cortés, quienes conversaron sobre sus andanzas por el norte. Y hoy nos acompañan Francisco Aspe Pou, eh, anterior presidente del colectivo, amigo, profesor de historia, educador en distintas áreas, pero la presentación de Francisco la va a hacer su amigo y colega Rodrigo Vega. Rodrigo Vega es profesor de Estado en castellano y filosofía, es también magíster y doctor en educación, se ha desempeñado en el sistema escolar como profesor de aula y también como jefe de UTP, y también es docente en la enseñanza superior, donde realiza asignaturas vinculadas a la investigación educativa. Es creador del espacio de difusión @profe_consciente, que busca compartir diversas perspectivas para contribuir a resignificar nuestra realidad. Eso es lo que puedo contarles yo de Rodrigo, quien va a estar dialogando esta tarde hasta las 8 de la noche, ¿verdad? Con Francisco Aspe Bou. Así que les doy la bienvenida a todos, a Rodrigo, a Hildo, a Gastón, a Herman y a todos los amigos que se van a estar sumando esta tarde. Rodrigo, la palabra es contigo. Muchas gracias, Gabriel. Gracias a todos, a todas. Buenas tardes. Un gusto estar aquí acompañándoles el día de hoy. Y el gusto doble porque estamos acá tengo la posibilidad de presentar aquí a mi amigo Francisco Aspe Bou, sin duda un excelente profesor, un divulgador de las ciencias sociales, un divulgador de la historia local, que hace un importante trabajo también de rescate del patrimonio y de valorización del patrimonio. Amigo por lo demás también y sobre todo un buen ser humano. Así es que bienvenido el día de hoy, profesor Francisco. Muchas gracias, Rodrigo, muchas gracias. Gracias por la presentación, tanto a Gabriel y especialmente a ti, Rodrigo. Un gusto pues. Bueno, bueno, para iniciar, Francisco, me gustaría contextualizar con algunas cosas generales de parte de tu labor de divulgación. Y lo primero es preguntarte cuál es el rol de la divulgación de la historia y patrimonio. ¿Cuál es tu visión general del estado actual de la divulgación de la historia? ¿Cómo la vivencias tú? ¿Por qué crees tú que es tan importante divulgar nuestra historia? Una de las cosas que uno se plantea en este mundo es que el acceso tanto de la cultura, de la historia, de los procesos sociales, no solamente radique en la academia o radique en los escritos, en los papers, sino que se abran los espacios más democráticos y lleguen a otras puertas, a tocar a otras esferas, en decir, que se democratice este conocimiento, sea una bajada donde todos puedan acceder al conocimiento, donde todos pueden llegar, desde lo más difícil a hacerlo más, de lo más difícil a hacerlo lo más fácil posible. Esa es una dinámica que uno trata de realizar. Es decir, lo que uno puede investigar, eso posteriormente, ese producto de investigación, llevarlo a un área de divulgación en el cual todos puedan acceder, puedan conocer en un lenguaje simple. Creo que esa ha sido una señal potente que he realizado en los últimos años, más allá de escribir o no escribir o de estar, ¿cierto?, escribiendo de repente, investigando de repente, porque todos necesitamos conocer nuestra identidad, descubrir nuestra identidad, descubrir estos procesos sociales también que van siempre modificándose, que siempre van evolucionando, y también de redescubrir y de releer también nuestra identidad local y también nuestra historia regional.
Entonces, es un punto súper importante de que podamos dialogar y democratizar este conocimiento hoy en día. Y una de mis labores, que en los últimos 4, 3 o últimos 3 años, fuertemente ha sido de dar a conocer la identidad de la región, de dar a conocer lo que hace el colectivo de estudio histórico, de dar a conocer lo que hago yo en realidad como en forma personal también. Y eso quiere decir que no busco créditos, no busco algo por en sí mismo, sino que busco que ese conocimiento, esos saberes, lleguen a un público que a lo mejor nunca tuvo el acceso a ese conocer, a esa epistemología, como podrían decir técnicamente, a ese epísteme, sino que podríamos perdón, que puedan acceder a un conocimiento en el cual ese conocimiento es de todo. Yo creo que por ahí parto yo en una primera instancia de cómo he ido poco a poco elaborando ese conocimiento, Rodrigo. Creo que por ahí la dinámica. Súper interesante lo que plantea Francisco. Me hace. Vaya, hay estas cosas que se disparan en mi cabeza a medida que escuchaba tu relato. Una de ellas es un poco este rol importante de divulgar y que el conocimiento llegue a todas las personas y que también nos podamos adecuar a los distintos tipos de públicos, digamos, para que la esencia de lo que estamos transmitiendo, o lo que ya sea investigación, ya sea rescate de patrimonio, también sea accesible en su sentido, en su sabiduría profunda, ¿ya? Y en ese sentido, Francisco, ¿cuál crees tú que son los principales, un par de nuevos críticos que tú veas en el rol de divulgar la importancia y la relevancia de la historia regional y del patrimonio? ¿Cuáles son los principales nudos que identificas como algo que hay que tratar de contribuir a un esfuerzo más colaborativo para sobrellevar? Una de las preocupaciones, Rodrigo, y todos los que están viendo y escuchando esta conversación, es hoy día creo que el poco interés de las nuevas generaciones. Creo que las nuevas generaciones tienen muy poco interés en lo que pasa en su alrededor, en temas patrimoniales, en temas de historia y también historicidad, como la interpretación de la historia, en temas folclóricos. Creo que las nuevas generaciones están en otro mundo hoy en día y falta sembrar más semillas aún, falta inspirar más aún. Creo que, y eso es lo que he tratado de hacer en los últimos años yendo a charlas a colegios, motivando a estudiantes, realizando talleres. Y yo creo que ahí está ese bichito que hay que inyectarlo para que esta savia nueva se inspire y trate de generar este conocimiento nuevo, porque me doy cuenta que es muy poco lo que se está dando, es muy poca la motivación. Y tú te preguntas por qué está pasando esa poca motivación, qué está pasando, por qué hay poco interés de los jóvenes, qué es lo que pasa. ¿Es un fenómeno global? ¿O solamente pasa en Chile? ¿O pasa en La Serena? ¿O pasa a nivel sudamericano? No sé. Entonces, es un tema que también me llama la atención, el poco interés de las nuevas generaciones. Entonces, uno trata de luchar contra eso. Y las mismas voluntades también que a veces te ponen un pie, una zancadilla para no seguir adelante. Entonces uno tiene que avanzar en ese aspecto con mucho cuidado, con muchas ganas y con la idea de buscar lo mejor en estas nuevas generaciones. La idea, para mi gusto, y la palabra clave, ¿cómo inspiramos? ¿Cómo inspiramos? ¿Cómo inspiro a estas nuevas generaciones, a estos jóvenes, a estos niños, a que retomen o se les dé la importancia por el patrimonio, la historia, la identidad, el folclore, por cómo inspiramos? Porque nosotros vamos a pasar, vamos a quedar en el tiempo. Muchos pueden haber escrito miles de cosas y van a terminar y sus libros van a quedar ahí, van a ser citados alguna vez, pero ¿y qué pasa con las nuevas generaciones? ¿Qué pasa con las nuevas? ¿Qué pasa? Entonces, eso es lo que a mí me preocupa. Y eso es un nudo que tú lo señalaste, un nudo importante a mi gusto, desde qué es el rol utilizo yo como profesor, como ciudadano, para llegar a eso. ¿Qué cumplo? ¿Qué rol cumplo? Y es una de las cosas que yo trato de realizar de aquí en adelante, más allá de lo académico, es decir, chuta, yo tengo un rol como ciudadano, yo tengo un rol como educador, y ese rol es mucho más holístico de lo que permite la academia.
Entonces la academia te encierra en un esquema, tú lo sabes muy bien, Rodrigo, tú estuviste mucho tiempo en ese mundo, entonces sabes que te rodea como en un mundo de Bill Cipado, digamos de esa forma, un mundo muy idealista, pero cuando te sales de la academia, vives la realidad como es tal. Y es el punto que a mí me interesa que, que ese conocimiento llegue, que llegue y rompa esas cadenas y inspire. Lo que busco, esa inspiración. ¿Cómo inspirar? Sí. Interesante, Francisco, porque dentro de lo que hablabas se me venían varias, nuevamente, varias cosas a la mente con tu narrativa y pensaba en la idea de acceder al conocimiento y de construir a partir de lo que uno vive y cuando hablabas sobre la savia, cómo rescatar esta savia, cómo inspirar, inevitablemente, y aquí te pido si tú me corrijas si a lo mejor si lo estoy interpretando bien o no. ¿Hay alguna relación entre inspirar, entre rescatar entre tomar esta savia, rescatarla, con la idea de construir, volver al origen también y construir y rescatar la sabiduría? Entendía como un conocimiento que se construye, que todos tenemos acceso a ella, que la construimos a partir de nuestra interacción con el mundo, etcétera. Sería importante también transmitirle a las generaciones más jóvenes que es importante considerar la sabiduría, que la figura del sabio, la figura de la construcción de la sabiduría es relevante. ¿Podría haber un nexo ahí también con esa sabia, Francisco, no? Sí, yo creo que, y ese es un tema también que tiene que ver con las generaciones de hoy. Yo creo que una de las cosas de la construcción de las sabias nuevas y la construcción de esta sabiduría también pasa por el escuchar. Mm, ¿Y cuál es ese escuchar? Que hoy día no escuchamos a la gente con cana, digamos de esta forma. No escuchamos a la gente que tiene experiencia. No dialogamos con la gente que tiene sabiduría. Entonces eso hoy día falta. Las generaciones como que hoy día las generaciones yo soy somos personas jóvenes en este caso, joven adulto. Yo cuando yo tenía 28 20 años, 15 años, yo me pegaba a mis abuelos, a mis tíos más adultos o al vecino o alguien y me contaba la historia y seguía. Es esa inspiración, de saber escuchar y entender. Y eso se ha perdido. Y creo que eso se ha perdido desde mi punto de vista. Y eso inspiraba. Eso sí, inspiraba. Yo creo que el nacer por la historia de mi parte no solamente partió por unos libros, de haberlo pescado a los 15 años, unos libros, y que de ahí me impactó y me encantó la historia, o que algún profesor te marcó en la época de colegio y te inspiró, pero también partió por el escuchar. Y ese escuchar te hacía reflexionar de tu pasado, de tu historia de familia, de tu presente o de tu posible futuro. Entonces, eso se ha perdido. Y ese escuchar se ha perdido el respeto a los mayores, se ha perdido el respeto a esa sabiduría, digamos de esa forma, ancestral. Hay que recordar, cuando ya en tiempos de la República Romana, si citamos a Roma un poquito, la República Romana, según varios historiadores, la gente de edad era respetada por los menores. Las canas eran respetadas, porque era esencia de sabiduría. Entonces, ¿qué dices tú? ¿Qué haces tú? A mí siempre me han dicho, oye, te juntas con tantas personas mayores, porque a mí me gusta. Y eso me genera una esencia. Y eso hoy día las generaciones de hoy no lo hacen. No lo hacen, no escuchan. Y es un punto de inflexión súper importante para poder conocer y poder inspirar también. Entonces, tenemos un rol inspirador. Tenemos un rol de jugar con esa espiritualidad. Y hablo de espiritualidad en el sentido del discurso coherente. Ojo, no de lo chamánico, ojo, para que no se malentienda el concepto. Hablo de la espiritualidad en el discurso coherente, de lo que tú haces, cómo vives y qué hablas. Y eso es lo que yo trato de hacer. Trato de hacer las cosas con mucha voluntad, con muchas ganas, y para que no solamente ese conocimiento llegue solamente a un foco que esté centrado en un mundo muy pequeño, sino que se centre en un mundo más mayor. Y eso es lo que uno busca en esto de ir sembrando semillas. He tratado de siempre de hacer las cosas con la mejor disposición posible. Entonces, una de las cosas que se falta es escuchar a la gente que sabe, es escuchar a la gente sabia. La sabiduría no es sinónimo de inteligencia. La sabiduría, como ustedes sabemos, es experiencia, es
son otros elementos más. Entonces, eso hoy día no, no está pasando la cuenta. Eso hoy día nos pasa la cuenta fuertemente, Rodrigo. Y yendo ahora un poco más, un plano un poco más práctico, Francisco, eso también imagino que en tu rol de divulgador y como lo ves, como has estado vinculado también a las escuelas, también a las empresas regionales, cuéntanos un poco cómo ves esa relación y ese rescate cuando haces vinculación y divulgación del patrimonio en colegios. Ya cuéntanos cómo ha sido tu experiencia ahí, cómo, cómo ves estos desafíos que mencionábamos hace un momento, cómo cuando vas a lo práctico, cómo lo percibes. Una de las cosas que me he dado cuenta en este transitar por divulgar, por investigar, por realizar ciertas cosas con sentido del patrimonio, de la identidad, de la historia regional y todos esos elementos característicos, es que sí hay un interés, hay una propuesta, hay una iniciativa, pero solo se queda en la iniciativa. No es no es un proceso que se termina. Entonces queda ahí y se olvidaron. Entonces creo que faltan las ganas, falta interés. Hay muchos colegas hoy día que hacen muchas charlas en colegios, mucha divulgación en colegios, muchos traen a muchos invitados, ¿ya? Hay muchos colegios que se jactan de realizar ciertas cosas y es muy bueno, y es importante, porque acercan el conocimiento a los niños, inspiran ese conocimiento. Entonces yo creo que yo creo que mi pasar por la educación, por las aulas de clase, marcó un antes y un después en mí, porque eso marcó que los niños se acercaran mucho más a la historia, les reencantara la historia. No es lo mismo hablarles de la historia nacional, de hablarles de la historia mundial, que hablarles algo de la historia de la región. Entonces, eso me recuerdo cuando uno hacía las charlas, las clases, hablar de un poco y mezclar historia, entre comillas, oficial, entre comillas, mezclaba la historia regional y entrábamos en discusiones, entrábamos en opiniones, entrábamos en sorpresas, entrábamos en asombros, y eso cautivaba. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que el pasar y este rol que juega uno como docente, como profesor en el aula, es un proceso que uno busca sembrar una identidad local. Una de mis expertise, y yo creo que uno de los bagajes, como diría un gran amigo mío, uno tiene un marco teórico de historia regional que se puede defender. Y eso hoy día, para una región, para una provincia, es súper necesario en el caso de los profesores de historia, o para cualquier ciudadano. Entonces, creo que estamos, como le dije al principio, y voy a ser majadero, nos quedamos siempre en los inicios. Falta terminar ese proceso. ¿Cómo cerramos ese proceso? Porque si te digo desde mi experiencia, cómo me ha ido bien. Creo que he sido bien he invitado a bastantes colegios, he dado charlas en varias universidades, también en México he sido invitado internacionalmente y eso ha sido buenísimo, porque dices, ah, tú eres el mejor, sino porque tú tienes las capacidades, tienes los elementos, tienes la experiencia de poder entregar un conocimiento y poder masificar ese conocimiento y hacerlo entretenido también. Porque uno puede tener mucho conocimiento, puede haber investigado miles de cosas, puede tener miles de publicaciones, pero al momento de pararte al frente de un público, si eres fome, aburrido, la gente no inspira, no pesca. Y eso hoy día falta esa dinámica, que seamos buenos, no contadores de historia, sino contadores de un buen aprendizaje. A eso hago referencia, mi querido amigo. Interesantísimo. Me hiciste acordar del trabajo que había, que hace un tiempo bastante, bueno, hace un tiempo ya varios años en realidad, 3, 4, 5 años quizás, cuando se volvió a divulgar mucho el trabajo que había estado realizando Gastón Sublete en el caso de la sabiduría popular chilena y con los proverbios, un poco este rol de cómo se podía construir sabiduría
desde el saber popular y que eso es inherente a cualquier ser humano, me hacía acordar eso a propósito del rol de cuando contabas los relatos que tenías con los estudiantes y que tú sentías que ellos se iban acercando poco a poco a la historia. Creo que esos recursos también didácticos que encontramos en aportes de mucha gente, obviamente también obviamente en Gabriela Mistral, que también se me viene a la mente rápido a partir del sentido de lo que tú decías. Pero también hay otro vínculo práctico que estuve revisando tus redes también y que tiene que ver con las charlas a organizaciones privadas que me llamó harto la atención, Francisco, y hay algunas experiencias con charlas que estuviste dictando para la Cámara chilena. Si nos puedes contar, porque estuvo bastante interesante los temas que estuviste trabajando ahí. Cuéntanos también cómo fue esa experiencia, ese proceso, si lo vinculas igual o lo interpretas igual que la experiencia que tuviste en los colegios. Buen punto. Una de las cosas, Rodrigo, que se me ha dado este año es que es la diversidad de charlas que uno puede dar. Es decir, uno a través del tiempo uno va acumulando experiencia, va acumulando material también bibliográfico, ¿cierto? Una buena biblioteca, archivos, etcétera. Y eso va contribuyendo a tu saber profesional, en este caso como el rol del historiador, de la investigación. Y más allá del rol de historiador también es el rol de contar esa historia, ¿ya? ¿Ya? De contar ese rol de esa historia, o contar esa historia a través de una interpretación, que sería la historicidad en este caso. Es como interpretamos esa historia. Pero desde ese punto se me ha dado este último año una diversidad de charlas a diversas instituciones, especialmente la Cámara Chilena de Construcción, en el cual he sido invitado en una jornada ya cerrando casi 4 o 5 charlas durante el año para un público ya distinto, un público mayor, un público de profesionales del área de la construcción, arquitectos, ingenieros, constructores civiles, etcétera, 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 y empresarios también de la parte inmobiliaria. Ha sido una experiencia bien grata. Yo creo que asumí el desafío de decir, mira, ¿cómo planteo una charla para que sea entretenida, que no aburra, perdón, que genere discusión y también que tenga buenos comentarios al final de la sesión? Y una de las cosas que se me dio era era ser yo mismo nomás. Estar parado yo mismo al frente y poco a poco contando la historia, hablando, relatando, un poquito describiendo, tirando alguna bromita, talla de la historia, obviamente, y siendo yo, siendo simplemente yo. No con un papel o con un perfil de, mira, aquí viene Francisco, el académico, la historia. No, para nada. Aquí viene Francisco contando este relato de la historia. Por ejemplo, uno de las últimas charlas que di tuve que reconstruir un poco la historia de la Pampa Alta de La Serena. Ahí me tuve que poner a investigar, a ver archivos, abrir archivos, releer ciertas lecturas, buscar ciertos autores, y un montón. Pude construir la historia de la Pampa Alta, desde, no sé, desde que fue de finales del siglo XVIII hasta el siglo XX, de subdelegación, de departamento, subdelegación de La Pampa, un sinfín. Pero a lo que voy es que esas charlas y cautivaron al público. Y cautivaron. Porque la gente espera que tú le cuentes algo novedoso, algo interesante, algo que no lo saben. Y me doy cuenta que también las personas hoy día tienen ganas de consumir conocimiento, tienen ganas de saber. Pero la pregunta es, ¿cómo tú se lo enseñas? ¿Cómo ellos lo captan? Y ahí está el desafío de uno. Y en la metodología. Es en la metodología como tú llegas a ellos. Porque cualquiera se puede parar adelante y hablar de un tema X, pero pucha, a los 10 minutos me da sueño. Entonces, uno de los recursos que yo utilizo es transmitir emociones, es cautivar con las emociones. Entonces, uno al cautivar con las emociones, cautiva al público en una primera instancia.
Y una de las cosas estratégicas que también lo hago en mis clases, tanto en la universidad como también lo hacía en colegio, porque digámoslo así, ya me estoy alejando poco a poco de los colegios. Es decir, ya en diciembre pasado fue mi retiro, entre comillas, del aula de clases, sino que ahora me dedico a otras esferas. Pero eso quiere decir que, y utilizando la emocionalidad, capto la atención de los estudiantes, capto la atención de un público mucho mayor, Mm. en el cual esa atención va sucediendo, se va transformando, se van opinando y nos vamos riendo todos. Y a mí me causó bastante interés. Y yo creo que la primera charla marcó el punto inicial para que se dieran muchas más charlas. Porque dije, ya, me dijeron de esta forma, si te va bien en la primera, tenemos un ciclo de 5 charlas más. Imagínate. Entonces, uno como que tiene que hacerla bien la primera para que después te digan, ya, te llamamos a la siguiente. Entonces fue así, fue un desafío. Yo me lo planteé de ese desafío y dije, voy a ser yo mismo nomás. No voy a poner un personaje adelante, no voy a poner a nadie, sino que íbamos a hablar de eso. Contar cómo era uno nomás, simplemente. Y resultó. ¿Y cómo resultó? Un lenguaje ameno, no tan académico, ser cercano. Lo que hemos hablado a veces en ciertas ocasiones con Rodrigo, con varios amigos ahí que están en el público también, que esa es una dinámica que hoy día se debe utilizar en educación para poder eh, cautivar y inspirar. Y esas son las cosas como herramientas que yo utilizo siempre en mis charlas. Yo creo que hoy día estas charlas marcan un antes y un después en mi proceso. ¿Por qué? Porque han generado otro tipo de redes que me han llevado a otras instancias mayores. Y ha sido una vitrina, una visibilización para seguir haciendo más cosas, Mm. Rodrigo. Y antes de preguntarte justamente por esas proyecciones y esa vitrina, Francisco, quería preguntarte un poco el impacto que tuvieron esas charlas para los asistentes a partir de esas características que tú decías que importantes como transmisor de cultura también, como el lenguaje cercano, tratar de cautivar a través de la emoción. ¿Cómo veías un poco, cómo percibías las sensaciones de las personas cuando se hablaba de temas que tienen que ver con nuestra riqueza cultural de la región? ¿Cómo veías que ellos, cómo se iba generando ese diálogo en torno a eso? Y te imagino hablando sobre elementos históricos o hablando a través de imágenes, tomando la imagen como un referente importante y cuéntanos un poco cómo ibas percibiendo la sensación de los asistentes cuando iban haciendo este ejercicio de revalorizar la historia. Una de las cosas que siempre me llama la atención, porque lo sigo haciendo, es que al momento de activar esa emocionalidad, esa emotividad en los asistentes, empiezan a salir sus experiencias. Y empiezan, ya, a través de esas experiencias aparecen sus anécdotas de vida. Y ese contar se genera un feedback muy entretenido, muy rico, muy nutritivo, porque aparecen elementos que uno, como investigador, como historiador, como divulgador, como educador, los desconoce. Y esos son antecedentes que yo más adelante los puedo ir anotando, los puedo ir registrando y me sirven también para mi propio proceso. Entonces, si uno trata de seducir con la emocionalidad, digamos, en la buena utilización de la seducción de la palabra, ahí me podría corregir nuestro maestro Germán Carvajal para no Por cometer supuesto, errores. por supuesto, sí. Por cualquier cosa, si cometo errores en la parte léxica. Es que eso me llevó a que me pude, me enteraba de muchas cosas. Me contaban cosas históricas, anécdotas, que aquí, que allá. Entonces, eso fue súper nutritivo. Es decir, estas charlas fueron nutriendo a estos círculos que llegaban en cada charla, cada 2, cada 3 meses durante el año. Y lo importante es que se pasaban la voz entre los mismos socios. Entonces, la primera charla marcó un antes y un después, porque era un desafío, y después iban llegando más socios, y más socios, y más socios, y más socios. Y estaba repleto la audiencia. Entonces, era muy importante, porque había un interés de por medio.
no porque quién iba a estar adelante, sino cómo se contaba esa historia adelante. Sí. Sí, justamente, Francisco, y ahora volviendo a las proyecciones que hablábamos hace un momento, una de las líneas que tengo entendido también que generó este trabajo sostenido que has tenido de divulgación, de investigador, de profesor, tiene que ver con el empezar a investigar en torno a la papaya, la historia de la papaya, ¿ya? Así que cuéntanos un poco sobre esa experiencia, cuéntanos un poco sobre cómo nace, cómo se gesta, cuáles son los principales alcances, cuál fue tu experiencia. Si nos pudieras contar eso de entre telones sería enriquecedor justamente para esta proyección que se generó a partir de toda esta, como este encadenamiento de acciones que estaban dentro de la divulgación y el trabajo que venías haciendo. Es que una de las cosas que lo hemos conversado anteriormente ha sido que uno ha sembrado por casi 20 años, 20 años. Y al sembrar 20 años, yo creo que en estos 20 años uno recién está viendo la cosecha. Si los desafíos no llegan, perdón, los resultados no llegan de la noche a la mañana. Los resultados no llegan de así dormí, desperté y está todo. No. Los resultados son trabajo, es perseverancia, es esfuerzo, es a veces ganar el mínimo, ganar poco. Y es un tema, es así. Creo que han sido 20 años de esfuerzo, de colaborar con la cultura, de colaborar con la identidad regional, de formar instituciones y organismos, de colaborar con diversos amigos también de la cultura, el patrimonio y la identidad, a honoris causa, ojo, a honoris causa. No es que digan, Francisco, te pasamos un cheque a fin de mes o la quincena, mira, y haces esto. No, yo creo que son 20 años a honoris causa en el cual uno recién dijo ya 2023, 2024, mira, estoy viendo los frutos, los resultados de un proceso en el cual uno fue realizando poco a poco. Y apa- entre esos resultados aparece fue súper anecdótico, porque en mi Instagram personal, ¿ya? Porque tengo mi Instagram de profe y mi Instagram y mi cuenta de personal, que es privada. En mi Instagram privado me llega un mensaje y me dice, mira, me dicen, tanto Santos, soy la periodista de línea, necesitamos conversar contigo porque estamos haciendo una investigación sobre la papaya. Y ellos ya habían conversado con otros historiadores locales y también nacionales, ¿ya? Los nacionales no, porque era muy poca plata, muy poco tiempo, y ese fue lo que me dijeron. Los historiadores locales, no sé por qué no tomaron el tema, lo desconozco. Y yo entré en un desafío y dije, ya, vamos, démosle. No hay nada. Y como el otro día hablaba con Gastón, el otro día hablaba con Gastón, que está ahí presente, y él me decía, hay que buscar algo nuevo. Todo, no, nada está escrito. Mejor dicho, eh, ya todo, ¿cómo te puedo explicar? Siempre hay algo nuevo que descubrir, siempre hay algo nuevo que escribir, me decía Gastón. Y eso fue y esas palabras también hicieron oído en que era obvio, porque en la papaya no había nada, no había nada. Un par de punteos del ex académico Páez, que había escrito hace un par de décadas atrás sobre la papaya de la Universidad de Serena, y era. Entonces fue todo un proceso de recopilación de información, de trabajo de archivo, de trabajo de biblioteca, de revisar un sinfín de material, pedir material a la Biblioteca Nacional, y un sinfín de cosas que me llevaron a descubrir e investigar el sentido de este patrimonio agroalimentario que hoy día está muy en boga. Entonces la papaya es un sinónimo de hoy día de identidad regional. Entonces yo dije, ya, ok, ahí me gustan los desafíos. Voy a seguir con esto, con el tema de la papaya, sigamos. Aunque no haya nada, vamos.
Y es un rol que hace un historiador, que hace un investigador. Descubrir, buscar. Y eso también tienes que verlo con tus tiempos. mm, Y eso es lo complejo. Tú tienes tiempo. Si tienes tu tiempo, mm, porque tienes trabajo de archivo, te debes compatibilizar con tu trabajo, debes compatibilizar con tus cosas de familia. No, no es fácil. mm, Si a uno le pagaran por investigar, uno sería feliz. Es el mm. sueño de todo investigador, que te pagaran por investigar y no hacer nada más. Pero uno tiene que hacer clase, tiene que hacer clase, tiene que hacer cosas y un sinfín de cosas más. Entonces, eso nos limita los tiempos. Mm, mm, Entonces, dije, ya, ok, tomo el desafío, vi las lucas, dije, ya, vamos nomás, vamos nomás. Como me dicen por ahí, yo aunque me hubieran pagado 1.000 pesos, lo hubiera hecho igual. mm, Entonces, se me hizo súper interesante este desafío y plantearnos desde qué es la papaya, cómo llega la papaya acá a la región, a La Serena, qué identidad tiene. Y fue todo algo que va a marcar un antes y un después, porque esta investigación duró casi un año y algo. Ya el libro está en prensa, ¿ya? Se debería ya lanzar en el mediados de enero. No puedo hablar más allá porque estoy bajo contrato todavía, entonces no puedo hablar más cosas, más pormenores porque eso después me va a repercutir en temas contractuales, ¿ya? Por eso no puedo hablar más de lo que pasó, qué fue o qué se descubrió, pero sí puedo seguir contando del proceso. Y como te decía, este libro ya yo creo que esto va a ser lanzado en enero con bombo y platillo, ya va a ser bien bonito, va a quedar bien lindo, en el cual va a ser un aporte al patrimonio agroalimentario, a la identidad cultural de la región, a la identidad de La Serena, a la identidad de un elemento, una fruta, que a veces lo desconocíamos. ¿Qué tanto produjo esa fruta en La Serena? ¿Qué tanto produjo culturalmente en el siglo XX, en el siglo XXI? Entonces, ha sido un proceso muy hermoso y creo que hasta el día de hoy la papaya creo que sigue siendo un elemento que me, me sigue llamando la atención. Consumo bastante papaya, aunque tú no lo creas. Tú lo sabes que consumo bastante papaya también. Y creo que va a marcar un antes y un después en el patrimonio agroalimentario ese librito. Que una de las cosas que se buscaba con ese libro era darle un sello de origen, una denominación de origen. Como se hizo, no sé, el limón de pica en Arica, como se hizo el aceite de oliva en el Huasco, se busca darle una a, identidad fuertemente a las papayas con la vinculación territorial de lo que es La Serena. Eso es lo que se buscaba, en fin, es como el objetivo general del proyecto, digámoslo de esa forma. Y este proyecto, a grandes rasgos, era un FIC, un fondo del gobierno regional, en el cual habían varias patitas. Y entonces yo calcé justo en la área de la pata de investigación, en el área de investigación, y ahí estuve trabajando con un equipo eh, dentro de la consultora que yo tengo, porque hay que decirlo, tengo una consultora en el cual trabajo. eh, a- Y obviamente de una u otra forma igual pido colaboración a amigos, amigas que me dicen, Francisco, y acá veo las redacciones, le envío a amigas también que están a la distancia y me dicen, Francisco, puedes corregir esta palabra. A ti mismo te pidió sugerencias, Gastón también he conversado, con Germán también he conversado sobre ese tema, lo fuimos a entrevistar también. Entonces ha sido un tema súper importante. Yo creo que la papaya para mi gusto, marca un antes y un después lo que va a ser el patrimonio agroalimentario de la región de Coquimbo. Va a decir, mira, la papaya no es solamente una fruta, sino la papaya es una identidad, es una cultura de una ciudad especialmente, y la ciudad que estamos hoy en día nos arraiga territorialmente, mi querido amigo.
Bueno, habían tres, cuatro preguntas relacionadas con la papaya, pero dada tu intervención de restricción, de contar más allá, tuve que coartar ahí, ya las taché, imaginariamente las taché. Ya dije, Antes quiero corregir pero- una palabra que por ahí por interno me la hacen. A ¿ya? honorem. Es la expresión correcta, ¿ya? Ya, Ya. no, ya. A honoren, ¿ya? Ya, Para muy hacerlo bien. más. Muy Después me van a bien. retar ahí después los profes de lenguaje, tú, los periodistas, profesores. Pero en fin. Así que, bueno, me parece buena aclaración. Y Vamos ¿Me a, permiten interrumpir, por supuesto, Gabriel. Rodrigo y Francisco? Bueno, vamos a tener una charla de 1 hora solamente y ya son las 19:40 y algo. No sé si es posible, Rodrigo, que le hicieras una última pregunta a Francisco y después tener un espacio, aunque sea pequeño, de participación de quienes nos están siguiendo. ¿Les parece? Por supuesto, muy buena idea. Ya, Sí, perfecto. de hecho, justamente, Gabriel, me quedó en el tintero preguntarle a Francisco justamente por el trabajo también constante que realizas en difusión, utilizando las redes sociales, ¿ya? Estuve viendo bastantes videos que tienes en tu cuenta de profesor, que después te vamos a pedir para que las puedas compartir. Y, y es interesante porque haces una mixtura de cosas bien interesantes. Por un lado, divulgas parte del patrimonio regional, histórico regional, pero también lo vinculas con sucesos que están sucediendo en el país y también en el mundo. Y además me llamó la atención, dos cosas más quería resaltar. La primera es que también te he visto ahí en colaboración con otras personas que también tienen alta influencia en redes sociales, que me pareció muy positivo. Em, y además que también te vi un par de cápsulas, o sea, varias, ¿no? Un par, promocionando, recomendando, perdón, la lectura de ciertas obras, ¿ya? Y comentando los aspectos principales de ellas. Entonces quería preguntarte por este rol, por esta vocación también que hemos hablado hoy día que tratas de impregnar para lograr un poco, para rescatar esta savia y tratar de inspirar, como decías al principio. ¿Cómo ha sido esta experiencia de inspirar y rescatar esta savia a través de las redes sociales? creo que hoy día hay que ir a la par. Yo creo que hoy día no podemos olvidar las redes sociales. Yo creo que la tecnología, las redes se quedaron, se establecieron y se quedaron para ir avanzando. No podemos dejarlos de atrás, no nos podemos. Como dice, si Mahoma no va a la montaña, ¿cierto? Uno tiene, uno tiene que ir a la par. Y una de las cosas que yo trato de estar bien activo en las redes sociales, he tenido buenas colaboraciones con youtubers famosos. O sea, uno de esos es Klaus.7 que me pidió colaboración a mí. Y yo creo que los youtubers más famosos hoy día en Chile, yo creo que uno de los youtubers más famosos, fuertemente, para qué decirlo, a nivel nacional. Me ha pedido bastante colaboración, grabamos varios videos cuando vino para acá. Y aparte de eso, trato de hacer contenido educativo, entretenido y también sea un contenido que culturice, un contenido que genere y invite a la reflexión, invite a decir, mira, qué interesante, no lo sabía, ¿comprende? Por ejemplo, hoy día subí un video sobre la historia del mate. No sé si lo viste, pero subí hoy día un video, hace poco, un par de horas atrás, subí un video sobre la historia del mate en Chile. Cómo llega el mate, cómo se genera este aspecto cultural, cómo era la bebida más utilizada socialmente entre aristócratas y también mundo campesino, el bajo pueblo. Entonces, trato de generar contenido entretenido, generar contenido que agrade a la audiencia, que genere eh, el aprender y también que te genere a hacer más contenidos, a generar más, porque es impresionante cómo en las redes ellos lo mismo, las personas te van preguntando internamente. Pero, profe, ¿qué es esto? Profe, ¿por qué esto? Profe, mi abuelo tenía de esto. Profe, acá. Mira lo que tú generas en las redes sociales.
te van contando historias, te envían imágenes, vas sacando otra arista. Entonces, eso es lo importante hoy de las redes sociales, esa comunicación, ese feedback. Hoy día tenemos que estar a la par con las redes sociales, en mi humilde opinión, porque hoy día nos dan una plataforma, una visualización mucho más allá del territorio en el cual uno está. Entonces, es súper potente. Yo creo que hoy día mi rol como comunicador, no sé si fue comunicador, historiador, divulgador, como sea en redes sociales, está marcando un precedente importante, porque pongo en valor la historia de la región, la identidad de la región, y ahora abarcando un poquito más que a nivel nacional. Mm, bien. Si pasen a ver hoy día la historia del mate. Sin duda la veremos, Francisco, sin duda, sin duda. Bueno, y bueno, estamos ya llegando a la sesión de... Oh, perdón, un cuasi estornudo. Estábamos, estábamos muy entretenida la conversación hoy día con Francisco, así es que ahí ya doy el pase para esta última parte, Gabriel, para las consultas pertinentes, para lo que se quiera, queramos comentar ya en esta última parte del día. Preguntas, opiniones. Así Y es. tenemos pocos minutos, así que si alguien quiere hacer una consulta, ojalá sea breve, o un comentario también breve, se ofrece la palabra a alguno de los amigos que está ahí presente. Por ahí nos llegó un comentario muy bonito. Bueno, dice Jennifer Vallejos, dice, se agradece el aporte de Francisco, siempre. También teníamos otro WhatsApp o otro mensaje de Cecilia que nos dice, Francisco expresa con toda su pasión la historia y eso irradia energía positiva y cautiva a los alumnos y al público. También tiene información de primera fuente. No sé si hay alguien más que quisiera eh, hacer alguna consulta o emitir alguna opinión. Alguien que quiera ahí. Abra su micrófono, muestre su rostro en pantalla y lo escuchamos. Yo igual tengo una pregunta, Francisco. Sí, Ah, quizás. Ahí está. Vamos a escuchar a Gastón. Adelante, Gastón, por favor. ya. Yo creo que a Pancho se le ve la frescura como de lo que está exponiendo, se ve lo contento que está, se ve lo comprometido que está, y eso transmite un importante campo de observación y lo que le llama emoción. ¿M? Pero hay que también pensar que estamos en nichos, la cultura tiene nichos, ¿ah? Y hay que educar simplemente sin compromiso, educar nomás donde cueste, donde duela, qué sé yo, lo que nos parezca poco interés, ¿entiendes? Las cosas están cambiando tremendamente, por lo tanto tenemos que adecuarnos a ese mundo. Y, por ejemplo, el Pancho sabe, yo trabajo aquí años en este mismo tema, pero tengo un perfil muy bajo, ¿entiendes? A propósito, lo hago a propósito, no tengo yo le he dicho muchas veces que soy un perfecto desconocido. Sin embargo, me gusta lo que hace Pancho respecto a meterse en campos que yo no lo haría. Por ejemplo, me quieren contratar algunos hoteles que quieren que yo le haga charla y yo le digo no, porque para mí la prioridad es la gente de las comunidades, es el ser humano que vive en la población. Ahí voy donde quieran, gratis lo que quieran, ¿sí? Pero no me comprometo con empresas, no estoy siendo anti, ¿entiendes? Por eso que repito que hay forma y forma de entrar a esto, de la identidad, que es un tema pero tremendamente grande, ¿ah? Muy voluminoso, y los nichos hay que tenerlo en cuenta, pues los jóvenes están en otras cosas y hay que perseverar, no, para eso es profesor uno, yo no lo soy, pero Pancho es profesor, por lo tanto tiene que tener esa mente fría para ver de que no va a cambiar el mundo, va a contribuir con un grano de arena, nada más, pues. Gracias, Gastón. ¿Rodrigo? Sí, mira, Rodrigo. Francisco, yo tenía una consulta chiquitita y es si a ti te parece que el Chasqui, que es nuestro boletín del colectivo de estudios históricos de la región de Coquimbo, contribuye de alguna manera a sembrar semillas de identidad cultural local. ¿Cómo evalúas tú el papel del Chasqui en relación con lo que tú estás haciendo?
Creo que el chasqui marca un antes y un después en la divulgación de la historia de la región. ¿Por qué un antes y un después? Porque antes no lo había. O lo hubo en algún momento, pero académicamente. Pero el chasqui lo que hace es invitar ciudadanamente a personas, a quien tenga un tema o tenga un interés de escribir. Yo creo que ha marcado ese precedente hoy en día. El chasqui es súper interesante. Yo creo que una de las cosas que se planteó al momento de cuando se forma el colectivo, nos unimos, y era que este conocimiento llegara a todas las esferas. Es lo que planteé en un principio, democratizar el conocimiento. Y una de las cosas que hace, una de las cosas que está en deuda el Chasqui es que invitar a más a gente no sé, de otra expertise, abrir el abanico de expertise para ir dándole un refresh importante de temas que abarquen la región de Coquimbo. Pero yo creo que sí o sí, obviamente, el chasqui va de la mano con lo que uno hace, totalmente. Perfecto. Tenemos un nuevo mensaje de Jennifer que nos dice que el tema que hablaban en un inicio relacionado a cómo motivas a las nuevas generaciones es algo que me inquieta de igual forma. Siempre he dicho que aunque salvemos un alma, está todo listo. Si sembramos una semilla, ya nuestra labor está hecha. Ese es el mensaje de Jennifer y le damos la palabra a Hildo. Hildo, si quieres participar, abre tu micrófono y te comunicas para una pregunta o comentario breve, que tenemos poquito tiempo. Estaba Cecilia, aparece también ahí. Cecilia también quería opinar, parece que prendió la cámara recién. Mm, Recién la vamos apagó, parece. Vamos con Cecilia entonces, y después con Hildo, y ahí estaríamos cerrando. Cecilia, es tu turno, adelante. Había prendido la cámara recién y después la apagó. Quizás, ahí está Cecilia. Tienes que abrir el micrófono, Cecilia. Estás muteada. Ahí está buscando ahí Ahí está. sí, Ahora ahora te sí, ahora escuchamos. estoy, ahora estoy. Sí, quiero compartir este amor por la historia que tiene Francisco y eso es lo que encanta a los estudiantes, a los amigos, a los colegas, que es compartir este interés. Y como yo decía en el comentario, como tiene información de primera fuente, ahí está lo interesante además. Así que pequeñas cosas son historia, no es la historia solo política, sino que este tema agroalimentario lo encontré fantástico, lo de la papaya. Ahora está hablando del mate, cosas que son tan cotidianas, esta historia social también cotidiana, esta historia más de la hora, no esta historia solo política, esta historia de los grandes libros, de los grandes personajes, sino que esta historia común, esta historia de todos somos sujetos históricos. Y lo encuentro fantástico, sobre todo lo que le preguntaba a Rodrigo, el tema de las redes sociales. Tiene muchos seguidores. Francisco es bien famoso en este mundo digital, en este mundo, sí, es bien interesante el aporte. Así que yo creo que felicitarlo también a todos ustedes que están organizando esta actividad de hoy día. Creo que es un buen aporte igual poder comentar, poder decir tu experiencia con la historia. Pareciera ser algo simple, pero es algo bien complejo. Y es interesante que nos podamos reunir a través de la tecnología con estos temas de interés y que nos enriquecen el alma, fíjense, el alma nos enriquece. Así que bien, pues bien, hay que seguir nomás con el chasqui, con las redes sociales, con la investigación, con estos diálogos. Hay que seguir para adelante. Muchas gracias, Cecilia. Em, Hildo, una pregunta de 30 segundos para ir cerrando. Te escuchamos. Estás muteado, tienes que abrir tu micrófono, Hildo. Estás en silencio. Ahí está. Hildo, si vas a hablar, tienes que Sí, abrir tu ahora, micrófono. sí, Ahora sí, ahora dale, ya. por favor. Felicitaciones, Francisco, y al panel. Pero yo quería, tú hablas de las semillas, la metáfora es muy interesante y creativa, pero también implica un proceso y un desafío. Yo me pregunto, ¿y la tierra?
la tierra donde vamos a sembrar esa semilla, esa es la comunidad. Y por lo tanto, ¿cómo se enfrenta un desafío, no solamente de lo personal, cómo estos sembradores pueden generar redes o que permitan que que permitan la divulgación del saber, del conocimiento y también justamente de los valores más importantes del patrimonio, pero también el patrimonio respecto de la dignidad y la proyección humana. Es Hildo, te la voy a responder muy fácil, tranquilamente. Yo bien, creo que una de las cosas para ser coherente con uno mismo, es ser un buen ser humano. correcto. Un buen ser humano coherentemente en tu forma de ser, en tu discurso, en tu vida. Creo que eso te hace abrir más puertas y sembrar mayor aún en las comunidades, sea cual sea la comunidad, sea alta, baja, chica, flaca, negra, lo que sea. Pero que el secreto es actuar como un buen ser humano y con mucha transparencia. Esa es la clave. Gracias, gracias. Muchas gracias, Gabriel, Francisco. Quisiera me voy a darle, un estamos segundo, terminando, un quisiera darle segundo, la palabra a Rodrigo para que se despida y después pero voy a me cerrar da un yo. segundo para una cosita, una observación chica nada más, pequeña, pequeña. Adelante. Es que le recomiendo a Pancho que no use mucho la palabra culturicen, culturizar, porque suena a conquistador. ¿Ah? Esa palabra está muy, muy manoseada. El hecho, ¿llevarla a quién? A alguien, para que aprendan. No, la cultura está en todos nosotros. Que lo llamemos cultura popular, cultura hegemónica, es otro cuento. Pero cuidado con las palabras esas. Nada más. Gracias, Gastón. Gracias, Gastón. Rodrigo, estamos contigo para tu despedida, por favor. Gracias, Gabriel. Bueno, agradecer ante todo. Fue un gusto haber estado hoy día acompañándoles. Gracias, felicitaciones por el trabajo que realizan, al colectivo en general. Es muy importante para la preservación para la preservación de la cultura regional y también para que cada uno de los habitantes de la región pueda ir acercándose un poco más con estas semillas em, que se van generando y también rescatando esa analogía del aporte del grano de arena, que estoy totalmente de acuerdo. Uno puede aportar ahí a ese mejoramiento colectivo con su grano de arena. Felicitaciones a Francisco por el trabajo que está haciendo y eso, desearles lo mejor y que estén muy bien y muy agradecidos por la invitación. Muy bien, muchas gracias, Rodrigo. Gracias, gracias. Como presidente del colectivo, te agradezco mucho tu participación. Quiero, evidentemente, agradecer a Francisco y felicitarlo. Fue muy amena la charla. Creo que una de las claves que nos contó hoy Francisco es ser genuino, es ser siendo yo, decía él, es no impostar la voz, no aparecer como el más académico, el que más sabe, el que corrige al otro. Eso yo creo que es fundamental. Como bien dijo, es una siembra de 20 años, no es algo que aparezca de la noche a la mañana. Así que hemos disfrutado de esta charla y te voy a dar el pase, Francisco, para que tú hagas el cierre. Y muchas gracias a todos los que han participado hoy día. Gracias Francisco. a todos, a todos los que están presentes, a Rodrigo especialmente, a ti, Gabriel, Gastón, Hildo, Cecilia, Jennifer, Germán, Hernán también que está atrás tras bambalina. Es agradecer estos minutos de poder conversar un poco sobre lo que uno realiza, lo que uno o sigue realizando y seguir inspirando. La idea es seguir inspirando y hacerlo con mucha transparencia, como uno es, así de simple. Así que muchas gracias. Muchas Muy gracias, buenas bien, noches, muchas adiós, que gracias. estén muy Adiós, bien. chao. Chao, chao. Ah, Que estén chaito. bien, Estén que bien, estén gracias. bien. Chao, chao. Igualmente. Chao, chao.